Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de uno de mis escritores preferidos, que es Goethe. ¿Cómo era? Wilhelm, no, Wolfgang, Johann Wolfgang von Goethe. Su padre es un abogado imperial. Unos dicen en unas biografías, porque ya sabéis que cuando se escriben biografías, algunas veces es ciencia ficción, ¿no? Goethe es una figura mundial de la literatura, es como puede ser Cervantes, como puede ser Shakespeare, como tantos, ¿no? Bueno, tanto no hay tantos tan grandes. De hecho, el instituto alemán se denomina Instituto Goethe, como nosotros tenemos el Instituto Cervantes, imagino que los ingleses el Shakespeare, no lo sé. no me he fijado. He de deciros una cosa. Goethe es una figura tan magna, tan gigantesca, porque en esta época estamos en el Imperio Prusiano, ¿cómo se llama? Con los Habsburgo, donde hay una fusión entre gente de lengua alemana, es una macronación. Alemania está a punto de unirse. Es el nacimiento del nacionalismo. Goethe ha nacido a mediados del siglo XVIII, con el siglo de las luces, la racionalidad. De hecho, él lee muchísimo a Descartes y también a Spinoza, el judío hispano, heredero de hispano, sefardí, porque son Spinoza, que hablaba de, ¿cómo se llama esto en filosofía? No me acuerdo, lo leí en mi tiempo, eso es súper interesante. Y además su vida también es muy novelesca. Bueno, él supone, yo qué sé, él es novelista, es dramaturgo, es poeta, estadista. Fallece en 1832, me parece que alcanza los 80 y tantos. Realmente los profanos, yo conozco a Goethe, me gusta, pero realmente los profanos, al no dominar el alemán, conocemos solamente sus obras más famosas, pero como son Walter, que es un protagonista romántico que genera una ola de suicidio en toda Europa, y en España llega tarde, en 1802, es traducido a los 3 meses, mirad. Si algo tiene Goethe, iba a decir Fausto, Goethe, es que era un niño prodigio y entonces empieza a escribir muy pronto. Otra cosa es que él se autocensura y muchas veces quema las obras, como cuando es jovencito, cuando llega a la universidad y ha escrito varias obras de teatro y las quiere interpretar con sus compañeros, pero se da cuenta que no tiene altura, entonces coge y las quema, ¿no? Pero él va a ser masón y él va a refutar la teoría de los colores de Newton, y todos los artistas se van a basar en su teoría del color, todos los artistas coetáneos a él y los que vinieron después, incluso la Bauhaus, etcétera, porque pero él, aparte de todo, es alquimista, hace tratados de botánica, no sé, yo pienso en los hermanos Humboldt, que son contemporáneos suyos, que son simplemente excepcionales. Os he hablado también. Entonces, Alemania en esta época es el nacimiento de la burguesía, ya ha habido una revolución agrícola, una revolución industrial, y entonces una revolución científica, obviamente. Y entonces estamos en un grandísimo esplendor económico, científico y tal. Y en estos momentos ellos, los alemanes, van a conformar lo que son las disciplinas. Pero Goethe va a pillar un periodo donde se está dando ese proceso, pero todavía no se ha dado al 100%. En la filología, lo que yo estudié, nació allí, en Prusia, o sea, porque se genera, con el descubrimiento de los Upanishads en el siglo XIX, se genera que son unos textos védicos que se descubren por las colonizaciones a miles de kilómetros, y entonces pues hay una serie de estudios en los cuales nos damos cuenta que las lenguas que hablamos aquí provienen del indo, son indoeuropeas y tienen un proceso, no sabemos cuál es la razón porque son todas hipótesis, pero las lenguas no se eligen, las lenguas se heredan. Y entonces, pues a partir de toda esta literatura comparada, etcétera, todos estos estudios, bueno, pues en Alemania se dan, en Prusia en este momento, Imperio Austrohúngaro, se dan una serie de científicos. Y entonces está también Winckelmann, que va a ser el que va a generar la arqueología, va a generar los estudios de historia del arte, etc. Todo esto va a ser maestro de Goethe. Todo esto va a ser una época totalmente revolucionaria en cuanto a conocimientos. Ya os he dicho que las disciplinas se están conformando de forma aislada,
que por un lado fue un avance la superespecialización, pero por otro lado fue un retroceso muy grande, porque una persona que investiga, que estudia, pues en fin, todos son vasos comunicantes, todo tiene que ver con todo. Pero bueno, y eso condiciona también las universidades, lo que van a ser después las carreras, las disciplinas, etcétera. Bueno, voy a ver si os hablo un poco, porque si no os voy a contar. Goethe tiene, no sé, ya os he dicho que yo conozco un poco su biografía, Walter y Fausto. Fausto es su obra, madre mía, han hecho óperas, películas. Pilar Miró en España hizo una película, Walter Benjamin habla de Fausto, Thomas Mann habla de Fausto, el doctor Faustus, después su hijo también escribe sobre Fausto, no sé, Fausto es una obra universal. Él va a estar muy influido, él va a ser, ahora os lo contaré, él va a estar protegido, va a tener un mecenas, él estudia Derecho, pero va a tener un mecenas que lo va a proteger y él se va a trasladar a Weimar y va a llevar a lo que va a ser el teatro, va a elegir las obras, lo que se va a estrenar y todo es maravilloso. Y tiene mucha influencia de nuestro querido Calderón y bueno, y de Shakespeare también, pues tiene muchísimas otras influencias, pero esas influencias son muy grandes en su obra. En cuanto a Fausto, que es una obra universal, pues es el ejemplo, os voy a leer frases el ejemplo de cómo la grandeza intelectual puede ser de una gran degradación moral. El resumen, él dice que ciencia sin conciencia ruina. Resumen de la película. Para él es muy importante el amor. Bueno, él con su Walter, que es un héroe romántico. Realmente, vamos a empezar por el principio. El romanticismo emerge en Alemania a partir del idealismo. Entonces se crea lo que es el nacimiento de la burguesía, el nacimiento y el auge de la burguesía, porque como os he dicho, hay unas condiciones económicas que posibilitan esto, ¿no? Entonces, emerge lo que es la Sturm und Drang, que es como un movimiento que es tormenta y no me acuerdo. Y él es Goethe es el que escribe el manifiesto, la Sturm und Drang, ¿no? La Sturm und Drang pasa a la historia porque es importantísima, es el nacimiento del romanticismo. Realmente el romanticismo viene de los alemanes. Los alemanes, lo mismo que el expresionismo, el romanticismo, son yo creo que tienen un sentido muy trágico de la existencia, pero a la vez son gente muy honrada. Y bueno, y me da rabia que se le asocie con el nazismo, porque ellos, aparte de eso, son la filosofía, Kant, yo qué sé, los avances pedagógicos, son generosos, no sé, yo un país que apuesto por él me gusta muchísimo y bueno, evidentemente en esta época todavía, en la época de Goethe son muchísimos, como un puzzle de estados medievales que en 1870 se van a unir en una sola nación. Ellos, es el concepto de nacionalismo, el concepto de Estado es del siglo XV y XVI, que nuestros reyes católicos lo llevan a cabo, cohesionando, expulsando judíos y haciendo una dependencia. Pero el concepto de nacionalismo que llega hasta hoy proviene del siglo XIX. Somos un pueblo, somos una nación. Es terriblemente reaccionario, pero he de deciros que tanto Alemania como Italia, que habían sido históricamente montones de pequeños estados y con una misma lengua, una misma tradición cultural, pues llegan al fin a ser un solo estado y a luchar por un futuro en común. ¿Qué puedo deciros más? Pues que realmente el nacionalismo tiene una razón de ser porque el romanticismo le da razón de ser a todo esto. El romántico va a buscar sus raíces en el medievo, va a buscar una Alemania gótica. Por eso es tan común en esta época, también lo hace Goethe, el buscar las tradiciones, los cancioneros de la tradición oral y pasarlo al escrito, a los cuentos, las canciones, etcétera. Lo va a hacer también Wagner, lo van a hacer montones, porque había montones, la literatura siempre ha sido así, siempre ha sido una tradición oral que después, en un momento dado, se ha pasado, no toda, por desgracia. Y él va a formar parte de todo esto, va a ser un romántico. Lo que pasa es que el romanticismo se va a expandir rápido a principios del siglo XIX, y entonces, por ejemplo, en Inglaterra, os tengo que hablar también, pues va a haber un esplendor en la poesía, va a haber dos generaciones de poetas, pues yo qué sé, Lord Byron, en fin, todo, yo qué sé, Shelley,
no sé, montones de Frankenstein. Entonces, el romántico tiene un sentido de la existencia muy trágico, muy trágico. Busca la tormenta, busca el suicidio, tiene un punto histriónico. Y ellos dicen que rechazan todo lo anterior para, digamos, mostrar algo nuevo, que va a ser la creatividad, el yo, el ego. Va a estar muy influido por el descubrimiento del Upanishad, como he dicho, la influencia de la India, del yo, etcétera. Después se va a ver en Thoreau, etc. No quiero hablar porque si no, no voy a hablar de Walter. De Walter, de Goethe. Bueno, vamos a centrarnos en Goethe y me iré acordando de cosas. Os voy a leer pequeñas frases de Goethe porque, no sé, Goethe es como un universo gigantesco. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Ha nacido en el siglo XIX. Os haré digresiones conforme vaya avanzando, porque si no me voy a poner a hablar del romanticismo y bueno... y de los románticos ingleses, y no voy a hablar de Goethe, que es lo que me interesa. Goethe es un pilar dentro de lo que es la literatura occidental, como puede ser Cervantes, Shakespeare, etc. Es un magno, gigantesco. Vamos a ver, él va a fallecer el 22 de marzo de 1832 y es considerado uno de los poetas más importantes e influyentes de la literatura de todos los tiempos, no solamente de la alemana, sino de todos los tiempos. Su obra es el mayor exponente del movimiento romántico y ha influido de tal manera en la literatura europea posterior que aún hoy día es considerada por muchos un modelo a seguir. Él hace una biografía, que no sé cómo se dice en alemán, Dichtung und Wahrheit, es poesía y verdad, en alemán horrible. Goethe hace un retrato inolvidable de su infancia que transcurre en una gran casa aristocrática. Su padre, os he dicho, que es abogado imperial, tiene un buen puesto, tiene un buen nivel de vida. Goethe es un niño, tiene una hermana que se llama Cornelia y entonces en una biografía dice que Goethe es educado por mentores muy preparados porque desde pequeñito, que lo ilustran en arte, aprende otras lenguas desde muy muy pequeñito y que él absorbe con gran rapidez. En otra biografía he leído una cosa totalmente diferente y es que su padre, que tiene me parece que se llama Caspar, tiene una capacidad económica grande, tiene un buen patrimonio, entonces deja de trabajar para dedicarse a su hijo porque sabe que es simplemente excepcional. Él ha nacido en Frankfurt de Meno, tiene una gran casa aristocrática situada en Grosse Graben. Él tiene una casa de 3 pisos en Weimar, que es un museo y que hoy día se puede visitar, donde va a morir también porque él va a trabajar, en un principio trabaja de abogado, pero luego no le va bien. No le va bien, que era muy inteligente, como que no le gusta. Y entonces tiene un protector y se dedica, como he dicho antes, al teatro de Weimar. No sé si es un conde, un duque, no sé quién, Augusto, ahora lo diré. Tiene una calle en el centro de Frankfurt que hoy día es su museo. La niñez son 3 pisos, la niñez de Johann y su hermana Cornelia son educados por tutores privados, pero otros dicen que es el padre, o sería el padre, el que se dedicaría de lleno a buscar los tutores. Transcurre entre libros, cuadros y un teatro de marionetas que estimula muchísimo la imaginación del niño, que es una... Ellos todavía en esta época, a mitad del 18, son receptores del concepto del renacimiento, del saber total, que eso también lo tenía Walter Benjamin, el querer abarcar un saber total, y eso lo va a plasmar en Fausto, ¿no? Que tiene un afán de saber total y que es capaz de pactar con el diablo por tal de conseguirlo. Bueno, él es muy moderno en cuanto que desde un principio no necesita patrocinadores para su obra. En 1765 Goethe se traslada a Leipzig. Leipzig después va a prohibir, porque el joven Walter, el suicida, que está despechado porque está dolorido porque su querida no... Aquí tuvimos a Larra, nuestra tradición literaria, que realmente yo creo que es el único romántico que tenemos, porque lo otro fue muy tardío. ¿Qué queréis que os diga? Con 10 cañones por banda, viento en popa, y no sé, no hubo romanticismo en España, porque no se daban las condiciones. España, las condiciones económicas. España estaba en manos de 4, había vuelto Fernando VII y se crearon lo que podía haber sido algo maravilloso, porque la gente se unió. La guerra de independencia fue desastrosa porque volvimos a las caenas con un Fernando VII que era una calamidad. Y entonces España pasó a ser, pues bueno,
un cortijo de cuatro, en el cual se sustituían grupos económicos que eran pues los ricos del lugar, que eran los únicos que votaban, y solamente había unos cuantos ricos y muchos pobres. Y entonces pues no tuvimos ni revolución agrícola, ni revolución industrial, ni nada de nada. Éramos el paraíso para los románticos, con la Carmen de Bizet, etcétera, etcétera. Pero yo estaba leyendo de los viajeros que venían a España y venían con escopetas. Porque daban por hecho que iban a ser asaltados. Yo digo, irme de vacaciones con una escopeta es tremendo. Bueno, cuando él publica su Walter, que él desde muy joven se financia. Cuando él publica su Walter, Leipzig lo prohíbe porque hay muchísimos suicidios de jóvenes que encuentran la razón de su vida, de hombres y mujeres, porque son rechazados en su amor, que es imposible y tal. Nuestro Larra era hijo de, también se suicida por el amor imposible de una mujer casada, y también se suicida porque es el único romántico que tuvimos. Él había sido hijo de un liberal, se había criado en Francia y hasta los 10 años no aprende la lengua española, pero después va a escribir unos artículos. Yo creo que el mejor columnista que había, con diferencia, era súper repipi escribiendo, era inteligente, era muy elitista también, hace una crítica mordaz a la época. Nuestro Larra, bueno, y muy joven, se suicida. Entonces, en España, cuando llega el joven Walter, que en 1802 la Inquisición, que se había vuelto a poner, la pone dentro de lo que son los libros non gratos, porque dice que puede ser una mala influencia para los jóvenes, y de hecho se dan suicidios. De hecho, Walter fue censurado en Suecia, en Francia, pero lo que quería deciros es que nuestro autor, Goethe, desde un principio se financia a sí mismo, no necesita, aunque tiene un mecenas, un protector. El joven Walter en 3 meses conoce 3 ediciones, o sea, él se hace famosísimo, pero bueno, voy a explicarlo poco a poco, que si no voy atropellada. Él se traslada a Leipzig, pero después va a estudiar Derecho. Cuando llega a estudiar Derecho, llega ya con varias obras de teatro escritas, pero la representa con sus compañeros, y las destruye porque piensa que no tienen la suficiente calidad que debían de tener. Después él tiene una enfermedad en Leipzig y se recupera en su casa y continúa estudiando Derecho en la Universidad de Friburgo, que es una universidad medieval, es muy famosa y es muy bonita, en plena Selva Negra. Selva Negra es un nombre que le pusieron los romanos, porque la guardia pretoriana romana era germana. Ellos decían que eran bárbaros. Para los romanos, donde llegaban la cultura del vino, era como era la cultura, o sea, y donde no llega la cultura del vino era pues otra cosa. Allí sí que se da viñedos en Alemania, pero tienen muchas veces, como los franceses, tienen que comprar vinos españoles de Yecla, Jumilla, etcétera, porque tienen poca graduación, porque las temperaturas no son suficientes. Hacen un buen vino, pero sin alcohol prácticamente, porque la insolación está muy arriba, muy al norte de Europa. La insolación es poca allí. Tienen un clima que es adverso para los viñedos. Bueno, continuamos. Él ya está en Friburgo y termina Derecho en la universidad. Él hace un doctorado brillante en poco tiempo, pero como estamos en el siglo de las luces, estamos en el 18, pues él pone en duda pues a Dios, etcétera, etcétera, y la universidad, en España también, por favor, todos estos traqueteanos son mis gatos. La universidad le aconseja que quite esa tesis doctoral y haga otra para que se licencie, etcétera, y lo hace por consejo de ellos, porque le interesaba mucho. Ganó muchísimos enemigos, era jovencísimo, y entonces la cambia porque está viendo que no le van a permitir licenciarse, porque ha creado muchísimo malestar, no porque su tesis era buenísima, pero claro, él estaba allí para terminar Derecho. Bueno, la institución, ¿sería tan amable, por favor? Es que está pegando empujones. Estoy encima de una caja y mi gato le está pegando empujones. Bueno, la institución de la universidad está dirigida por el pintor y escultor alemán también, que es muy famoso, Adam Friedrich Oessen. ¡Niño! ¡Deja ya! ¡Oh! Que fue un acérrimo defensor de Johann Winckelmann, que es también famosísimo, que es considerado, Winckelmann es mundialmente conocido, es considerado el creador de la disciplina, la historia del arte y de la arqueología, etcétera, como disciplinas modernas. Os he dicho que la filología se crea en esta época en Alemania, se crea la sinología,
que es una filología muy difícil, los estudios de China. O sea, en España hasta hace poco no hemos tenido estudios sinológicos, estudios orientales, que es como la madre de la filología, y muy difícil. Todos los filólogos tienen que tener por lo menos 2 filologías. Está también la filología semítica, hebreo, árabe, etcétera. En fin, que os voy a contar yo la filología. Sigo con Goethe, que me voy. Bueno, el joven Goethe tiene prácticamente terminado una obra de teatro, como he dicho antes, con un tema bíblico y una novela moralista cuando ingresa a la universidad, que es un adolescente, pero organiza una lectura con amigos, pero tras ello considera que es un churro y lo quema. Durante su estancia en Leipzig, él se enamora, él va a tener un impacto muy grande, se enamora perdidamente de la hija de un posadero que se llama Lotte, de Charlotte, hija de un posadero que estaba en buena situación económica, pero esta, cuando conoce a Goethe, que es muy jovencito, es estudiante, pues tenía un prometido y él lo lleva muy mal. Y después cuando es amiga suya, lo mismo que su pareja, y cuando está haciendo las prácticas de derecho con su amigo Jerusalem, y no me acuerdo quién más, otro, pues Jerusalem también se suicida, es íntimo amigo suyo, y le influye muchísimo porque lo estimula a leer. Cuando había estado enfermo, lo cuida una amiga de su madre y lo estimula a leer el misticismo, pero después con Jerusalem le estimula a leer Shakespeare. Bueno, son amigos. Y bueno, más tarde va a ser íntimo amigo de Schiller y va a estar enterrado con Schiller. Pero bueno, este desengaño amoroso hace que él escriba, sobre todo el desengaño amoroso de su amigo que se suicida jovencísimo, con la misma edad que él, le provoca una depresión. Entonces escriben el joven Walter, que son epigramas. Bueno, está unido a la tuberculosis que contrae y obliga a Goethe a volver a casa a contraer una tuberculosis cuando es jovencito. Y entonces vuelve a casa. Bueno, despechado el escritor se venga de la mujer que le había rechazado y escribe un libro que se llama Los cómplices, en 1787, que es una comedia que describe el arrepentimiento de una mujer tras haberse casado con un hombre equivocado. ¿No? Su querida estaba enamorada de su prometido. Bueno, va a tener algún que otro desamor. Decidido a terminar sus estudios, Goethe se traslada a Estrasburgo, donde conoce al filósofo Johann Gottfried Herder, que es líder del movimiento del Sturm und Drang, y entonces él escribe Sturm und Drang es tormenta e ímpetu, y él escribe, bueno, los dos se hacen íntimos amigos, y Herder, en esta época hay muchísima inquietud intelectual. Despierta en Goethe el amor por los poetas clásicos como Homero, Píndaro. Os he dicho que los alemanes son muy amantes de todo lo que es lo griego. Yo qué sé, Ossian es un escritor, os dije, un poeta que habla de los celtas, porque en esta época hay muchísimo esplendor de Inglaterra, de Alemania y tal. Entonces les da muchísima rabia que unos muertos de hambre como los meridionales, como los españoles, italianos, griegos, etcétera, sean los que sean los padres de la cultura. Entonces Ossian, este poema, pues inventa que hay realmente un poema anterior a Homero, que está en las zonas pantanosas, en las zonas oscuras, tenebrosas de la nieve y el frío del norte de Europa, que después se ve que es mentira. Pero bueno, mientras tanto, todo ha influido en la literatura de este momento, influye en la Fernán Caballero en España, influye en Goethe. Este amigo también lo estimula a Píndaro, a la era Píndaro, a Shakespeare, así como a la Volkslied, que es un término alemán empleado, como Volkswagen, es pueblo, es un término empleado para definir la canción popular. Os he dicho que los románticos, que es realmente el triunfo de la burguesía, son muy luchadores de lo que son las tradiciones, están intentando forjar lo que son las tradiciones anteriores. Bueno, la cultura tradicional alemana, Deutschland über alles, que fue prohibida, que está en su himno, Alemania por encima de todo, está prohibida porque los nazis lo utilizan como una consigna, pero obviamente es un sentir popular, nosotros por encima de todo, es una motivación, ¿no? Como son todas las consignas. Bueno, la cultura tradicional alemana despierta un grandísimo interés, eso lo van a hacer también los románticos ingleses y los franceses, van a buscar lo que son los ancestros, qué es lo que han hecho nuestros ancestros, busquemos en las tradiciones. Entonces, la cultura popular despierta un gran interés en Goethe, que viaja por el Valle del Rin recopilando canciones populares, eso lo van a hacer varios intelectuales alemanes de la época, lo hace también Wagner.
Y, bueno, en fin, y oye cantar a mujeres, muchísimos cuentecitos que sabemos de los niños, que algunas veces son un poco inquietantes, provienen de estos cuentos alemanes que han sido pasados de la literatura oral a la literatura escrita. Bueno, estas canciones populares se oye cantar a las mujeres con un esfuerzo de comprender mejor la cultura alemana en su forma más pura. En el pequeño pueblo de Sessenheim conoce a Federica Brion, y entonces, a pesar de que se enamora profundamente, decide, bueno, la abandona 10 meses después por miedo al compromiso matrimonial. Y entonces, tras graduarse, Goethe regresa a Frankfurt y se dedica a estudiar filosofía principalmente. En Frankfurt de menos va a hacer las prácticas de derecho, las teorías de Baruch, Spinoza, como os he dicho antes. Baruch Spinoza es interesantísimo. Es que estoy intentando acordarme cuál es el centro de su filosofía. Decía que el conocimiento era como los helechos, en fin, no me acuerdo, o sea, sé lo que la filosofía de Baruch Spinoza, hijo de sefardíes españoles que huyen a Holanda cuando la persecución de los reyes católicos, la expulsión. Unos se fueron a Salónica y otros se van a Holanda. Bueno, Baruch Spinoza es considerado uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto a René Descartes y Gottfried Leibniz. Tengo que hablar un día de Leibniz. Bueno, es en Frankfurt, en 1772, donde escribe la primera obra dramática importante, que es el Gotch von Berlichingen, que es así como una de las obras más famosas e influyentes, que era Las penas del joven Walter, en 1774, que es un triunfo, es un bestseller desde el momento que sale, donde, porque claro, capta la sensibilidad joven de la época, donde narra el amor no correspondido entre el protagonista, que es un joven llamado Walter, y una mujer casada llamada Lotte, que es su antigua Lotte, Charlotte, que lo había rechazado. Se venga, eso es muy de artista, ¿eh? La catarsis, ¿no? Buscar la catarsis. La novela tiene un final, pero está basado, la Lotte es su Lotte, pero está basado en el hecho real de su amigo Jerusalem. La novela tiene un final trágico, puesto que el joven acaba suicidándose, jovencísimo. En esa misma época, Chesterton se suicida, se bebe un veneno con 17 años, un poeta fantástico inglés, porque no soporta la vida miserable que lleva. Los románticos son muy de suicidio, son muy de buscar un final trágico, de estar en medio de una tormenta convocando las fuerzas terribles. En fin, esta obra es considerada, y es prohibida en muchos sitios, es considerada autobiográfica, ya que refleja el episodio de la vida de Goethe, el amor que sintió por una mujer casada llamada Charlotte Buff, que tampoco fue correspondido. Estas obras despiertan gran admiración en la época, en el público de la época, se convierten en un referente. Realmente es el pistoletazo de salida de lo que es el romanticismo, como os he dicho. Goethe es el líder de la revolución romántica en Alemania. Es uno, en este periodo empieza a trabajar con la primera versión de lo que, vamos a ver, con 23 años empieza a trabajar Fausto. Y hasta los 60 no lo va a publicar, imaginaros, porque le va añadiendo cosas, le quita cosas. Bueno, Fausto es una obra literaria mundial, o sea, es la obra más emblemática suya. Tiene, entre medio, hace tratados de filosofía, tratados de botánica, tratados de óptica, en fin, y todos buenos, ¿eh? Y todos buenos. Bueno, la primera parte de su Fausto es conocida por los eruditos como un Faust. En 1700, sabéis que Fausto hace un pacto con el diablo, ¿no? En 1775, Goethe viaja a Darmstadt, donde se une a la corte por invitación. Él no se veía futuro como abogado, ¿no? No. Lo hace porque tiene que hacer una carrera, como pasa a tantos jóvenes, tiene que complacer a su padre, tiene que tener un final, sus estudios y tal. Pero como que hace unas prácticas de derecho y dice... Y entonces, como se conoce su grandísimo talento en toda Alemania, siendo joven, es invitado por el duque, que también es joven, Carlos. He de deciros que se tradujo un montón de idiomas su obra, y conoce a Napoleón, y Napoleón ha leído toda su obra. Bueno, Napoleón tiene una capacidad intelectual muy fuerte también. Es invitado, vamos a Weimar, que es donde muere y donde vive, porque Carlos Augusto es Sajonia, Weimar, Eisenach. Bueno, ahí va a vivir toda su vida y va a morir. Y de hecho le pide 2 años sabáticos, por decirlo de manera un poco churretosa, donde se va a Italia. Allí trabaja muchísimo, pero necesitaba
como acabar con el romanticismo, necesitaba empezar otra especie de época ya más clasicista, etcétera, porque también estaba como saturado trabajaba muchísimo, entonces el tiempo en Italia le hace un poco cortar con lo que ha sido su vida anterior y volver a retomar sus cosas. Bueno, el ambiente de la corte del duque era de una grandísima riqueza. Estos duques eran poderosísimos más que muchísimos reyes de Europa, ¿eh? Tiene lo deja encargado del teatro, pero además de eso es consejero, etcétera. Y entonces, este dinero permanente le facilita, o sea, el tener un sueldo fijo le facilita, aunque él dice que le quita tiempo para su literatura, le facilita también el poder dedicarse a escribir lo que le dé la gana, tardar en publicar lo que quiera, que eso es difícil. Es de una grandísima riqueza de estilo intelectual y estimula al escritor, que acaba convirtiendo eso en un servidor público hasta que se da cuenta que su nueva profesión interfiere demasiado en su trabajo literario. En 1786, con un permiso del duque, abandona la corte para emprender un viaje a Italia de 2 años. Italia era el viaje donde iban todos los artistas cuando algo despuntaba, cuando alguien tenía iniciativa, se va a Italia. Y allí se reconcilia consigo mismo. Necesitaba parar. Allí trabaja muchísimo, ¿eh? Va a estar viviendo con un pintor, que no me acuerdo quién es, que además lo pinta, un pintor alemán, os he hablado de él. Le sirve para reconciliarse consigo mismo, con su arte. A su regreso, en 1788, se va para un año y está 2 años. De hecho, lo pintan allí en Italia. A su regreso, en 1788, sigue manteniendo una buena relación con el duque, a pesar de haber dejado sus cargos públicos, aunque es nombrado director del Teatro Estatal de Weimar, institución que dirige hasta 1813. Con la seguridad que le da el cobrar un sueldo fijo, Goethe puede seguir volcado en muchos de sus proyectos, en muchos de sus intereses, que comprenden materias tan diversas como la botánica, la anatomía. Él descubre un hueso maxilar, que hasta entonces se desconocía, la geología, la óptica, hace un tratado que rebate a Newton, un tratado sobre el color que van a seguir todos los artistas a partir de él. Llega incluso a plantear, os lo he dicho, una teoría distinta a la de Newton acerca de los colores. Su interés por la política realmente le impulsa a acompañar al duque en su campaña militar contra los franceses en 1792. También ten en cuenta que en esa época están las invasiones francesas y donde él vive va a ser invadido por franceses. También escribe unos comentarios acerca de la Revolución Francesa, la Guerra Napoleónica, etc. Napoleón era fan suyo en la época. En 1794, Goethe conoce a Friedrich Schiller, von Schiller, con quien le une una grandísima amistad hasta su muerte. De hecho, están enterrados juntos. Hasta la muerte de este, en 1805, Schiller se muere antes. Esta relación produce en Goethe una gran estabilidad emocional y gracias a ello puede dedicarse por completo a su vida artística. Schiller le anima a Goethe, Schiller os tengo que hablar un día también, y a seguir trabajando en su Fausto, en la que el autor no deja de hacer modificaciones y arreglos a lo largo de toda su vida. Yo qué sé, pues se tiene que ser 40 años prácticamente, si no 40, 37, haciendo Fausto, es su obra total, sin estar nunca satisfecho con el resultado. Por fin, él viene a decir que sin amor no somos nada, nada. En 1805, claro, era romántico, pero yo estoy de acuerdo un poquito, porque si no tienes emoción, ¿de qué sirve estudiar una carrera, ser más empollón? Después, tengo un vecino veterinario que mata a mis gatos, los envenena. ¿De qué ha servido? Tu falta de ética te hace repugnante. Por fin, en 1805, Goethe envía a Fausto I al completo a su editor. Sin embargo, la guerra con Francia retrasa su publicación 2 años y tras la derrota realmente del ejército prusiano en la batalla de Jena, Napoleón se apodera de Weimar. Los soldados franceses llegan a entrar en casa de Fausto, que está conviviendo con una chica en ese momento, donde encuentran la pareja del escritor, que es Christian Volpius, que se defiende, no está casado en esta época, y lo critican muchísimo por estar conviviendo con una mujer. Va a tener un niño al año siguiente y después va a tener 4 hijos más que viven pocos días. Después su hijo muere también, joven. Bueno, la mujer cristiana, que sería Cristina en español, pelea contra ellos. Afortunadamente para que todo esto queda en nada. Los franceses son bonachones, no emprenden ninguna acción contra él y su familia, y el incidente queda solamente en eso, en nada. Finalmente, en 1806, Goethe se casa con Cristiana, que tuvo 5 hijos, de los que solo uno alcanzó la edad adulta, pero muere joven. Cristiana muere en 1815 de un derrame cerebral, consecuencia. Bueno, y ya en su vejez se enamora con 74 años de una chica
XIX, pero la familia de la chica le pide matrimonio. Él es ya un escritor consagradísimo, con fama, que tiene un buen patrimonio, etcétera, pero la familia dicen que no. Y su producción artística, incluso en la vejez, sigue siendo muy prolífica, muy trabajador, como buen alemán. Goethe termina su autobiografía en 4 volúmenes, Dichtung an Wahrheit, y acaba otra edición de sus obras completas. Poco antes de cumplir los 74 se enamora de la joven Ulrike Levenzock, de 19, y le pide, pero la familia lo rechaza. Dice que de eso nada, más nada. Lo que empuja a Goethe a volcarse más en la composición poética. Escribe de todo y todo con buen acierto. En 1830 ya está viejito y tiene que soportar la noticia de la muerte de una gran amiga de la corte, Charlotte von Stein, que se une al fallecimiento de su protector y amigo, que también era de la misma edad suya, que era el duque, que era Carlos Augusto, que es unos poquitos años antes. La salud de Goethe ya se va decayendo. Cuando se entera de la muerte de su único hijo en Italia, en 1830, pero se recupera lo suficiente para terminar la segunda parte de Fausto en agosto de 1831, que había empezado con 23 años. Y bueno, al año siguiente muere de infarto, siendo enterrado junto a su amigo Schiller, Friedrich von Schiller, en la tumba, lo que llama la tumba de los príncipes, la Fürstenrück, no me sale, en Weimar, en el cementerio de la localidad. Schiller y Goethe fueron enterrados allí por expreso deseo del gran duque Carlos Augusto, qué bonito, qué poético, que quería que ambos artistas descansaran juntos para la eternidad. Espero que os haya gustado y hasta mañana.